Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar la sesión general del día de hoy, que toca el servicio de oncología médica. Bueno, pues tenemos con nosotros a la doctora Consuelo Díaz Romero, que nos hablará sobre diagnóstico oportuno de cáncer de pulmón. Bienvenida, doctora. Espero que sí escuchen. Buenos días, antes que nada, gracias por la invitación y espero que sea de utilidad lo que les voy a comentar en los siguientes momentos. El tema dirigido es diagnóstico oportuno de cáncer de pulmón. Y bueno, muchos que están aquí pues todavía son, creo que hasta ahorita veo que la mayoría son médicos de formación. Y casi todos tenemos la expectativa de hacer una supermedicina, superespecialidad y todo lo que queramos, pero si nos remontamos y al final vamos a caer a lo que nos enseñaron en la facultad. No sé si se acuerdan de los niveles de atención, que eran niveles de atención primaria, secundaria y terciaria. Y bueno, pues se acuerdan que había un triangulito. Y bueno, al final y al cabo creo que lo que más se pretende con esto es el ahorrar en cuanto a la prevención para tener un diagnóstico oportuno y que esto nos repercuta en cuanto a los recursos de salud que vamos a ocupar y sobre todo en lo que le podamos ofrecer al paciente y en cuanto a su supervivencia, que es lo más importante. Pues es uno de los objetivos principales en hacer un diagnóstico precoz. Sin embargo, bueno, como también bien dicen muchos autores, para tener un conocimiento de qué es lo que vamos a tratar y qué es lo que vamos a ofrecer, pues debemos de conocer sus antecedentes. En breve voy a mencionar todos pues, un poquito de las generalidades de esta neoplasia, su epidemiología, algunas formas de presentación clínica, sobre todo la estadificación y sobre todo pues, los métodos diagnósticos con los cuales nosotros podemos hacer un diagnóstico oportuno y con lo que podamos disponer. Es importante saber, bueno, que este es un problema pues prácticamente ya también de salud pública por las cifras epidemiológicas que se han reportado. Sabemos que tanto en hombres como en mujeres, pues las cifras en cuanto a la detección de casos nuevos anuales rebasa por arriba de los 100,000, tanto en hombres como en mujeres. Y lo que es más importante, pues que nos constituye la primera causa de mortalidad en ambos géneros, precedido por el cáncer de mama para las mujeres y el cáncer de próstata para los hombres. Sin embargo, bueno, pues son cifras impactantes que cobran millones de vidas a nivel mundial. En cuanto a los datos epidemiológicos que se tienen a nivel nacional, bueno, hasta el último registro histopatológico que se reportó en el 2003, las cifras de detección pues casi alcanzaban los 2,000 nuevos casos al año, constituye la 12ª causa de frecuencia en cuanto a la detección de estas, y bueno, se reportó una tasa de mortalidad de un 6.5%, siendo la primera causa de defunción en el género masculino y para las mujeres la 4ª causa de muerte. Es de considerarse, bueno, que los estados con mayor mortalidad pues son aquellos en los cuales hay un índice o un desarrollo pues, importante en cuanto a lo que corresponde al estilo de vida, el sedentarismo, la obesidad, factores como el tabaquismo fueron los que más influyen. Esto está en asociación pues con el estilo de vida de los estados, principalmente del norte de nuestro país. Al año previo se hizo una revisión por autores principalmente mexicanos y bueno, se comentó que es la principal causa de muerte tanto para el hombre como para las mujeres, y pues lo que más es preocupante, la detección de casos nuevos, y este problema va en aumento. En el 2009 se reportaron 19 muertes al día a causa del cáncer de pulmón. Para el 2010 estas cifras aumentaron, bueno, solamente 2, pero si estas las llevamos en años acumulativos, para el
el 2020 seguirá conservando el mismo lugar y será la neoplasia más frecuente y con una alta letalidad. Es importante que, bueno, se identifique cuál es la causa que va a ocasionar esta neoplasia. Como todos saben, el cáncer pues, es una enfermedad multifactorial que no va a depender de una sola causa, y hay varios factores que pueden contribuir a esto, algunos en mayor asociación, otros con menor asociación, pero sin embargo se han identificado todos los que aquí se describen. Algunos, bueno, van a depender del propio paciente, como algunos factores genéticos, pero la mayoría dependen son factores externos que están asociados con el estilo de vida, como la alimentación, la obesidad, la exposición al tabaco o exposición ocupacional. Sabemos que más del 90-95% de esta neoplasia del cáncer de pulmón es responsabilidad del hábito tabáquico. Se dice que, bueno, la asociación en cuanto al tabaquismo, pues va en asociación con el tiempo de exposición de los fumadores, así como con el índice de tabaco que ellos estén expuestos, con el número de cajetillas año. Bueno, ¿por qué? Bueno, como ya todos sabemos, el tabaco, pues todas las sustancias que contiene, que son pues, más de 100, estas van a inactivar algunos genes supresores, van a disparar algunos oncogenes, y bueno, todo esto pues, va a conllevar por consiguiente al desarrollo de una neoplasia. Se dice que en general el riesgo relativo para los fumadores pues, va a aumentar o está unas 20 veces de desarrollar cáncer de pulmón en comparación con la población en general. Generalmente el cáncer de pulmón que más se asocia con el tabaquismo pues, son el cáncer epidermoide y el adenocarcinoma, que son los cánceres de células no pequeñas. Sin embargo, un 99% de los cánceres que son cánceres de células pequeñas es por un hecho que está asociado al tabaquismo. Más adelante explicaré, bueno, los tipos histopatológicos que aquí se mencionan. Sabemos que la duración, el tiempo de exposición al tabaco también tiene una fuerte asociación con el desarrollo de esta neoplasia. Y bueno, en cuanto al número de años, un paciente que está expuesto unos 20 años al hábito tabáquico, pues tiene un riesgo de aproximadamente hasta 2.5 veces más de tener la posibilidad de desarrollar esta neoplasia comparado con la población que no está expuesta. Y así en forma progresiva se va exponiendo aquí la asociación de 20 a 40 años aproximadamente. Unas 5 posibilidades más, y pues ya alguien que ha fumado casi toda su vida, pues, si hay pacientes así, pues tienen una mayor posibilidad, más de 10 posibilidades de desarrollar esta neoplasia. Asimismo, el número de cigarrillos que se saca conforme al número de paquetes, índice tabáquico o el número de paquetes por año. También se ha descrito que el hábito de suspender el tabaco puede disminuir en cierta manera la posibilidad de desarrollar esta neoplasia, pero se dice que alguien que lo ha suspendido por 20 años, después de ser un fumador, va a tener aproximadamente las mismas posibilidades de desarrollar el cáncer de pulmón con respecto a la población que no estuvo expuesta a este hábito. Algunos otros factores que se han descrito, bueno, son otros como los que aquí se mencionan en esta tabla, que principalmente son factores que están en relación a la ocupación de los pacientes, y aquí se exponen, bueno, la exposición al asbesto, a varios gases como los que aquí se mencionan, el níquel, el gas radón, el cromo, vinil, arsénico. Bueno, estas son algunas sustancias que más que nada van en relación a la actividad que tengan los pacientes.
El cáncer de pulmón que se asocia, que va asociado con alguna exposición ocupacional, no tiene tanta incidencia como el hábito tabáquico, pero sí se ha llegado a registrar. En este caso, para los hombres, aproximadamente un 9% de los cánceres de pulmón está asociado a un factor como son la exposición ocupacional. Es de menor posibilidad en las mujeres, apenas llega al caso a un 2%. Sin embargo, cuando estas sustancias, la exposición a estas sustancias está asociada también al hábito del tabaquismo, esto puede aumentar hasta unas 50 veces más la posibilidad de desarrollar el cáncer de pulmón. Algunos otros factores que se han descrito en los últimos 10 años y que se han estudiado es la asociación o la exposición previa al humo de leña. Probablemente para los pacientes, la población que nosotros atendemos, pues no puede ser un factor importante, pero para en general los estudios que se han hecho y sobre todo un estudio que se hizo en la población mexicana, sí se demostró que aquellas pacientes que tenían una exposición previa al humo de leña sí tenían un porcentaje mayor de desarrollar esta neoplasia. Algunos otros factores que ya no son externos, sino que constituyen parte del propio individuo, pueden ser ya algunas alteraciones genéticas, como aquí se describen, principalmente asociadas con alteraciones o una inactivación de genes. Por ejemplo, familiares, el antecedente familiar que se tenga un familiar de primer grado puede aumentar hasta 6 veces la posibilidad o la probabilidad de desarrollar el cáncer de pulmón en los pacientes fumadores, pero también en los pacientes no fumadores que tienen una historia previa de un familiar con esta neoplasia tienen hasta 4 veces la posibilidad de desarrollar el cáncer de pulmón. Aquellos pacientes en los cuales se ha desarrollado o se ha detectado algún gen portador y que tengan además los factores externos que ya mencioné, bueno, pues tienen la gran posibilidad de desarrollar el cáncer y sobre todo esta entidad en estos pacientes con estas características se va a presentar a edades más tempranas en la población que no tenga estas características genéticas. Generalmente las alteraciones principales, bueno, que se han identificado son algunas inactivaciones de genes que pueden estar asociados con el desarrollo de la actividad oncogénica o algunas vías de señalización que tienen que ver con el rápido desarrollo y la rápida duplicación de esta neoplasia. Aquí se mencionan algunos genes, pues que en nuestro medio, bueno, no están disponibles, tampoco en nuestro país, pero bueno, en países más desarrollados sí se han identificado. Estos son los principales y bueno, sobre todo son importantes, ¿por qué? Por lo que pudieran tener alguna implicación en cuanto a la respuesta al tratamiento y en cuanto al pronóstico que van a tener los pacientes. En cuanto al género, bueno, las mujeres tienen una mayor susceptibilidad y esto se ha descrito porque hay algunas sustancias que pueden tener algunas diferencias para el metabolismo de los productos de la nicotina. También pueden tener algunas variaciones en la funcionalidad de algunas vías enzimáticas como el OS-citocromo P450. En algunos años recientes se describió que la terapia con reemplazo hormonal en pacientes fumadoras también podía aumentar la posibilidad de desarrollar esta neoplasia. Otras cuestiones externas pueden ser algunos componentes de la dieta. Se ha descrito que la disminución de productos vegetales en el consumo dietético y el alto contenido de dietas grasas, pues bueno, también puede incrementar la posibilidad de desarrollar este cáncer. Pacientes con algunas otras comorbilidades externas, sobre todo pacientes con algún antecedente de EPOC, antecedente de esclerodermia, pueden aumentar la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. En cuanto a la patología, bueno, esto es algo que está más asociado con
pues el departamento de citopatología. Sin embargo, es importante que se llegue a conocer. ¿Por qué? Porque de esto, o de los diferentes tipos de histopatológicos de cáncer de pulmón, va a depender el tratamiento. Generalmente, la mayoría van a ser de células grandes, compuestos por el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide, el bronquiolo-alveolar principalmente, y bueno, otro pequeño porcentaje puede ser el porcentaje de células pequeñas. ¿Por qué para nosotros es importante conocer esto? Bueno, porque el tratamiento es totalmente diferente. Puede ser que el carcinoma epidermoide tenga algún esquema de tratamiento a diferencia del adenocarcinoma, o incluso que lleve algún otro tratamiento multimodal como podría ser la radioterapia. Sabemos que esta neoplasia, bueno, no es algo que surge así de nuevo, sino que como toda neoplasia, es un proceso que va a tener cambios previamente en las células, una hiperplasia, una distorsión ahí en cuanto al crecimiento. Posteriormente va a ser un carcinoma in situ y posteriormente, bueno, va a causar un carcinoma invasor. La presentación clínica también es importante que nosotros la detectemos. Bueno, la mayoría de los médicos que están en formación tengan la orientación para hacer una historia clínica adecuada. Y bueno, hay que también determinar que de acuerdo a la presentación histopatológica es muy probable también que los síntomas sean diferentes. Principalmente el carcinoma epidermoide, tiende a tener una presentación prácticamente central, es más frecuente en bronquios proximales, generalmente va a dar un cuadro que tenga unas características de un cuadro neumónico. En algunas alteraciones radiológicas puede aparecer una atelectasia. Y principalmente, bueno, el tiempo de doblaje pues también es corto, es aproximadamente unos 3 meses el tiempo de duplicación para que se logre tener una malignización. El adenocarcinoma, bueno, el tiempo de duplicación es mucho más corto, generalmente tiende a tener una presentación periférica. Está asociado con más frecuencia con el antecedente de fibrosis. También es mucho más frecuente en mujeres y en la mayoría de las veces se puede detectar como un nódulo periférico. El carcinoma de células grandes es una variedad del adenocarcinoma y bueno, también es periférico y tiene una característica importante. Generalmente tiende como a sedarse, hacer cavitaciones y es poco probable que tenga presencia de metástasis a distancia. El carcinoma de células pequeñas es de los más agresivos, es una de las entidades en las cuales el tiempo de doblaje es bastante corto. Generalmente, en la mayoría, hasta un 90% de los casos, su presentación es central, y una característica importante de este cáncer de células pequeñas es que generalmente le preceden algunas alteraciones paraneoplásicas. El paciente puede tener alteraciones metabólicas, alteraciones hematológicas, y también es importante saber que este tipo de cáncer de células pequeñas, hasta en un 80% de los casos, pues ya los pacientes se presentan con enfermedad metastásica, generalmente el sistema nervioso central, ya tienen también enfermedad suprarrenales o enfermedad ósea. Generalmente, ¿cómo va a ser la diseminación de esta enfermedad? La extensión puede ser directa, puede ser siguiendo la continuidad de los ganglios linfáticos, o puede ser por vía hematógena. Y de acuerdo a esta diseminación, bueno, nos va a dar también las presentaciones. La extensión directa, bueno, está dada por diseminación a través principalmente de las pleuras, el diafragma o la pared torácica. La diseminación linfática, bueno, va a seguir la irrigación ganglionar, que está principalmente ahí en mediastino, en los ganglios bronquiales,
y los ganglios biliares principalmente. Y la diseminación hematógena, cuando existe una diseminación hematógena, pues generalmente nos va a dar metástasis muy precozmente y bueno, no es la mayoría de la forma de diseminación es la menor, pero sin embargo también, aunque sea la menor, es la más grave y la más drástica que puede haber porque ya tenemos metástasis a distancia. En cuanto a la etapa clínica que se presenta, generalmente se van a presentar en etapas tardías. El cáncer, principalmente el cáncer de células pequeñas, solamente más de un 60% se va a presentar con enfermedad ya metastásica, principalmente el sistema nervioso central. Es como un 20% los que podemos encontrar de pacientes con enfermedad combinada unitórax. Y generalmente, bueno, estos pacientes pues son todavía pacientes que tienen un buen estado funcional, que les podemos ofrecer todavía un tratamiento con todo lo radical que pueda haber, radioterapia, quimioterapia, y en esta población de pacientes, pues bueno, quizás también les podamos ofrecer el control con cirugía. La mayoría van a estar sintomáticos al momento ya del diagnóstico y dentro de los principales síntomas que se pueden llegar a tener, el principal es la pérdida de peso. Algunas otras alteraciones que puede haber son alteraciones hiporexia, anemia, fiebre, la disnea, el dolor pleural, la tos, algunos otros datos que están en relación a la diseminación o a la extensión de la enfermedad, como puede ser síndrome de vena cava, el derrame pericárdico también puede haber, o bueno, cuando están implicados algunos otros órganos ahí por continuidad, como es el hueso, pues algunos otros síndromes. Comentaba que de los principales síndromes paraneoplásicos que se pueden distinguir, bueno, pueden ser principalmente metabólicos, neurológicos, alteraciones hematológicas, alteraciones renales. El más frecuente quizá son las alteraciones metabólicas, que principalmente están dadas por algunas alteraciones en la secreción de hormona antidiurética, hipercalcemia o algunas alteraciones como el síndrome de Eaton-Lambert. Bueno, aunque se presenta con menor frecuencia, pero sí cabe destacar que está asociado con que pensemos en que estos pacientes atrás de ese síndrome pueden tener una neoplasia del pulmón. Una pequeña proporción de pacientes va a tener el antecedente de que ya debutaba con una alteración previa en los estudios de imágenes. Aquí cabe destacar que hay una entidad que se llama nódulo pulmonar solitario. Bueno, generalmente es un hallazgo que se va a encontrar de forma incidental cuando los pacientes, por alguna otra causa, en alguna valoración preoperatoria, en algún estudio de rayos X o X morbilidad, se puede detectar esta lesión. La característica es que es una lesión pulmonar menor a 3 centímetros de diámetro, que a su periferia no va a estar asociada con una alteración, como sería alguna atelectasia o alguna adenopatía. Generalmente el nódulo pulmonar solitario no va a tener alguna presentación sintomática. Cuando un nódulo pulmonar solitario se llega a detectar, bueno, se debe tener la vigilancia, la asociación a que desarrolle cáncer de pulmón sí existe, es como de un 20% aproximadamente, pero pues la buena noticia es que si de tenerlo y se desarrollara cáncer, la mayoría van a ser en etapas tempranas y van a tener una supervivencia a 5 años pues en más de un 80% de los casos. La extensión que tengan enfermedad extensa en un paciente con un antecedente de nódulo pulmonar solitario, la probabilidad va a ser muy baja. La característica radiológica de este nódulo pulmonar solitario
se debe de hacer con un diagnóstico diferencial con antecedentes de infecciones, con alteraciones vasculares, con alteraciones inflamatorias, reumatológicas principalmente. Algunas características que aquí se tienen, bueno, ¿cómo vamos a distinguir si tiene la posibilidad de que sea alguna característica maligna? Generalmente los márgenes de esta lesión, de este nódulo pulmonar solitario, van a estar distorsionados, la periferia va a ser irregular, los bordes van a ser espiculados, pero bueno, también debemos hacer una serie de estudios y estarlo vigilando, y hay que ver, necesitamos observar el periodo de crecimiento. Si en un periodo de 2 años esta lesión permanece estable, pues es muy probable que esto sea benigna y pues basta con la vigilancia. El tiempo de doblaje para las lesiones malignas pues es aproximadamente 1 año. Del nódulo pulmonar solitario que se haga una lesión maligna, el tiempo de doblaje va a ser 1 año. Sin embargo, para corroborar, para complementar el diagnóstico de este nódulo pulmonar solitario, se deben de solicitar algunos otros estudios, como es la tomografía, las cuales nos va a aumentar la sensibilidad en la detección de esta entidad hasta en un 98%. Y otros estudios, como podrían ser la resonancia, no tienen algún papel en cuanto a determinar la conducta terapéutica, ni tampoco apoyan el diagnóstico de este nódulo pulmonar. Algunos otros estudios de medicina nuclear sí han aumentado la especificidad y la sensibilidad con respecto a una placa simple de tórax. Ya que conocemos los factores de riesgo, ya que sabemos los síntomas que va a presentar el paciente, bueno, debemos estar alertas y pensar que un buen porcentaje ya va a tener enfermedad extensa al momento del diagnóstico. Más de un 30% de los pacientes con cáncer de pulmón ya son sintomáticos al momento del diagnóstico. Los sitios de metástasis principalmente son sistema nervioso central en un 20%, junto con las alteraciones óseas, junto con metástasis óseas. Las alteraciones viscerales pueden ir en un 30%, principalmente alteraciones viscerales, me refiero a metástasis a hígado, metástasis a glándulas suprarrenales. De los métodos diagnósticos con que se cuenta, principalmente los clasificamos en invasivos, en no invasivos. Dentro de los no invasivos tenemos la citología de esputo. Sin embargo, la citología de expectoración, su sensibilidad o el que podamos detectar una neoplasia por este método va a depender de qué, va a depender de la localización que tenga la neoplasia. Sabemos que nos va a ser útil en neoplasias que tengan una localización central, en este caso para el carcinoma epidermoide. Se puede llegar a detectar hasta en un 70% de los casos por este método diagnóstico. Va a depender también del tamaño ya de la neoplasia, de la extensión de la neoplasia. Y bueno, también depende del número de muestras que se revisen. Generalmente mínimo deben de ser 3 muestras de expectoración para poder tener una alta probabilidad de detectar la neoplasia por este método. La simple radiografía de tórax tiene una especificidad muy baja. En la mayoría de los casos pues no vamos a poder integrar el diagnóstico solamente por este método de imagen. Debe ser complementario con la tomografía, que nos va a confirmar alguna alteración que ya hayamos visto en el estudio de la placa simple de tórax. También tiene la ventaja que va a poder detectar lesiones menores a 1 centímetro. Podemos tener la seguridad de que pueden ser malignas hasta en un 90% de los casos. Y también nos sirve para detectar qué extensión tiene ya a nivel regional en cuanto a la invasión de los ganglios. Y bueno, es importante, aquí, bueno, yo nada más puse o mencioné tomografía de tórax. Sin embargo, la tomografía que se indique debe de ser una tomografía de tórax, un poco también del abdomen superior. ¿Por qué? Porque es importante
detectar si hay alguna alteración suprarrenal o alguna alteración hepática, que al menos un 30% de los pacientes con metástasis va a estar afectado este sitio. Algunos otros estudios que también han apoyado a últimas fechas el diagnóstico de esta entidad, bueno, pues lo son los estudios de medicina nuclear, que puede impactar sobre todo en el tratamiento que le vamos a ofrecer al paciente. Los estudios de medicina nuclear, bueno, se basan en la actividad biológica de las células neoplásicas en cuanto a la captación que estas tengan un marcador que se llama fluoro de oxiglucosa, y este va a depender del metabolismo de las células neoplásicas. Una glucólisis alta va a tener una mayor captación de este marcador y nos va a determinar la evaluación metabólica. Aunque a veces las zonas que capten no pueden ser bien delimitadas en cuanto anatómicamente, como lo podría ser el estudio de la tomografía. Sin embargo, bueno, esto ya es más que apoye en cuanto al tratamiento que le vamos a ofrecer al paciente. ¿Por qué? Sobre todo, bueno, como mencionaba, podemos detectar la masa en el pulmón, podemos detectar que también tiene alguna alteración a nivel regional en cuanto a los ganglios, pero bueno, probablemente puedan ser ganglios inflamatorios o que no necesariamente sean malignos. Esto es un buen estudio que nos va a apoyar en cuanto a qué tanto está afectado el mediastino, para que después no llevemos al paciente a un método invasivo que quizá no sea necesario, como una cirugía abierta con mediastinoscopía o alguna cirugía de tórax. Otro estudio que nos podemos valer, que es importante, es la broncoscopía. La broncoscopía tiene el objetivo de obtener un lavado bronquial. Va a tener mayor sensibilidad para las lesiones centrales, no tanto así para las lesiones periféricas, en las que disminuye la posibilidad de poder detectar alguna lesión. Y también depende del tamaño de la neoplasia. Entre lesiones más pequeñas, las posibilidades son menores. Y en caso de que no se pudiese obtener el apoyo o podamos obtener el diagnóstico por la broncoscopía, si estamos ante una lesión central, ante una lesión periférica, entonces, bueno, debemos obtener el material para biopsia. En este caso, el método más adecuado pues, es una biopsia transtorácica, ya bien sea dirigida por tomografía o una biopsia en cirugía abierta. Estos van a tener la posibilidad de detectar lesiones hasta más del 90% de los casos cuando las lesiones son periféricas, pero bueno, son métodos que no están exentos de complicaciones como las que aquí se mencionan, entre ellas las más frecuentes es el neumotórax, por lo cual se debe de hacer con un equipo especializado, principalmente pues alguien en radiología intervencionista y con todo el equipo que se pueda tener. La mediastinoscopía, pues bueno, ya son métodos que ya son invasivos, que se hacen en cirugías programadas y tienen el objetivo de tratar de evaluar el mediastino cuando hay alguna discordancia entre los métodos radiológicos. Principalmente, si no se dispone del estudio de medicina nuclear, bueno, pues lo más adecuado es llevar al paciente a una mediastinoscopía. Obviamente estos estudios están indicados cuando la enfermedad está localizada, cuando no hay una enfermedad metastásica. En cuanto a la estadificación, bueno, esto no le hago mucho caso, es más para nosotros, ya en forma resumida, la etapa 1 y 2 son enfermedades tempranas, de la etapa 3 a la 3B a la 3A es enfermedad localmente avanzada, la 3B y la 4 son enfermedades metastásicas. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la enfermedad temprana bueno, podemos tener la oportunidad de ofrecerle al paciente un control. Generalmente algunos tienen la suerte todavía de tener un control con cirugía o bien con radioterapia. En las etapas localmente avanzadas podemos obtener resultados tras un tratamiento de múltiples especialidades, radioterapia, quimioterapia, también cirugía,
pero pues ya la enfermedad metastásica prácticamente ya nada más nos atañe a nosotros el tratamiento, un tratamiento paliativo. Y todo esto, bueno, de acuerdo a la etapa, va a impactar en cuanto a la supervivencia y al pronóstico que le vamos a ofrecer a los pacientes. La etapa, los que tienen mayor beneficio son los pacientes con enfermedad temprana, que pueden tener supervivencias pues bastante buenas a 5 años si se detecta enfermedad temprana. En la etapa clínica 1 principalmente pueden alcanzar una supervivencia casi a 5 años de un más del 90% de los casos. Sin embargo, la realidad es otra. La mayoría los vamos a detectar en una enfermedad avanzada, en las cuales solamente les vamos a poder ofrecer un tratamiento paliativo, que sí, ahorita, en los últimos 20 años, con todo el desarrollo, sí se puede ofrecer un pequeño beneficio en cuanto a que estos pacientes tengan una adecuada paliación, que tengan algunos periodos en los cuales la enfermedad esté controlada, pero pues la curación pues, se nos escapó ahí. Y por desgracia, el 50% de los casos, de todos los registros hospitalarios de los hospitales de mayor concentración donde se trata esta neoplasia, un 50% o más ya se presentan con enfermedad metastásica. De acuerdo a la etapa clínica, era lo que yo comentaba, las etapas clínicas tempranas pueden obtener un control, principalmente con cirugía, o con cirugía y radioterapia, y bueno, en las etapas localmente avanzadas es el tratamiento multimodal, como aquí lo menciono. Pero, ¿qué debemos hacer para prevenir que el paciente no llegue ya a las etapas 4 y tratar de incrementar que los pacientes los podamos alcanzar todavía en una etapa donde se pueda ofrecer un adecuado control y esto tenga un impacto en cuanto a la supervivencia de los pacientes y el pronóstico? En primera, por eso les mencioné a grandes rasgos todos los factores de riesgo, las formas de presentación, los síntomas clínicos que debemos efectuar. Y pues, como lo comentaba al inicio de la plática, siempre buscamos así como que una superespecialización y demás, pero ya en el camino creo que nos damos cuenta que lo que es más sencillo es siempre lo que nos enseñaron. La clínica va a seguir siendo siempre importante y no va a sustituir a los métodos diagnósticos. Debemos hacer un interrogatorio adecuado, identificar aquellos pacientes que tienen un alto factor de riesgo, realmente aquellos que tienen factores como ya lo mencioné, el tabaquismo, la exposición ocupacional, y bueno, en ellos tratar de estar identificándolos para prevenir estas neoplasias. Alguien muy alentador describió que con si nosotros lográramos tener ese escrutinio, se podría prevenir hasta un 80% de que las neoplasias ya se identificaran en una etapa clínica 4. Sin embargo, pues eso, bueno, en teoría podría ser muy alentador, o en países en vías de desarrollo, pues probablemente sí, en clínicas donde hay clínicas nada más de pulmón o clínicas de cáncer de pulmón, pues esas cifras sí se podrían alcanzar, pero bueno, no en todo, en general, nuestro país todavía no pertenece no tiene hospitales de estas características. Entonces, generalmente ahora, bueno, sí hemos caminado, sí se han logrado tener avances en cuanto a los métodos diagnósticos, sí se ha incrementado el número de casos, principalmente también por los hábitos que se tienen, por los factores de la población, por el estilo de vida, pero también se ha incrementado identificarlos porque también se dispone de más técnicas con las cuales hacer el diagnóstico, como principalmente pues la radiología intervencionista ha venido a apoyar mucho en esto. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Efectuar los estudios de imagen, principalmente los esenciales, la placa simple de tórax, complementarla con una tomografía contrastada que incluya abdomen superior,
si ante esto queda duda, si se dispone de un estudio de medicina nuclear, efectuar el estudio de medicina nuclear. Y bueno, ya en cuanto a este estudio, pues con esto si existe alguna discordancia, bueno, pues evaluar con otra especialidad, en este caso cirugía de tórax, si son llevados a una revisión de mediastino. Desde aproximadamente en 1975, que fue cuando tuvo auge la citología de expectoración para la detección de estas neoplasias, se empezaron a hacer algunos estudios que han incluido un buen número de pacientes. El estudio más grande incluyó 26,000. Y bueno, en estos se tomó en consideración los pacientes que tenían un antecedente de tabaquismo importante. Se les empezó a hacer radiografías, pero pues realmente era bastante, las cifras que se podía detectar alguna alteración pues era muy baja. Posteriormente se vinieron, y aunque se detectara, no iba a impactar para nada en cuanto a la mortalidad ni en cuanto al pronóstico que le esperaba al paciente. En Estados Unidos fueron principalmente donde se iniciaron estos estudios, posteriormente en Japón, y hay algunos en Austria y Checoslovaquia. En la era de la tomografía le agregaron a estos pacientes la tomografía, pero realmente los resultados nunca se han reportado de forma comparativa. En cuanto a la placa de tórax, en cuanto a la tomografía, se han reportado por aislado. Pero un dato bien importante, pues que ese sí es de considerarse, los pacientes que ya se le siguieron con tomografía, aquellas neoplasias que pudieran ser menores a 1 centímetro sí se podían detectar hasta en un 90% de los casos. Y lo más importante, esto sí es bueno saberlo, que disminuyó en un 20% la mortalidad de los pacientes que se detectaban en esta etapa. Esto todavía no está como un tratamiento estándar impactado así en las guías internacionales, pero bueno, si nos damos cuenta que aquí sí impactó en la mortalidad y con la placa de tórax no, pues bueno, parece ser que se describe que sí sería importante que aquellos pacientes que tienen un índice de tabaco muy alto, al menos se sigan unos 3 a 5 años con tomografías seriadas, después de los 55 años de edad. Bueno, ¿qué es lo importante para hacer la detección oportuna de estos pacientes? Generalmente este hospital, bueno, es un hospital ya de referencia, en el cual los pacientes, pues, es entendible que ya van a llegar en enfermedad avanzada, que prácticamente para paliación. Pero bueno, yo creo que cabría en hospitales de segundo nivel o en médicos quizá que no somos oncólogos, médicos que no son oncólogos, pero que tienen contacto con el paciente. Me refiero a la especialidad de medicina interna, quizá neumología, o alguna alteración que vean en la radiografía de tórax y que tenga estas alteraciones, que tenga estos antecedentes, bueno, canalizarla a la especialidad para efectuar pues quizá los estudios y van encaminados. Generalmente todos estos estudios que estoy mencionando, desde la simple placa de tórax, desde que se manda algún otro estudio o desde que se tiene el diagnóstico de patología, no nada más aquí, en la mayoría de los hospitales, esto se hizo más en hospitales de España y las clínicas, las guías europeas, reportaron que el tiempo de que se sospechaba o se pensaba que un paciente estaba enfermo o que podría tener alguna alteración pulmonar, a que sabíamos que ya era una neoplasia pulmonar, el tiempo va más allá de 2 meses. Lo cual pues es muy importante porque ahí ya estamos desperdiciando quizá un periodo valioso en el que ya se le pudiera ofrecer alguna alternativa terapéutica que nos pudiera controlar la enfermedad. Como mencionaba, generalmente, bueno, para que se hagan todos estos estudios, pues no solamente interviene una enfermedad, ya nosotros somos lo último de la fila con lo que vamos a tratar con el paciente.
es importante que antes de nosotros, bueno, debe de haber algún apoyo de las otras especialidades, como aquí las menciono, pues especialidades de neumología, cirugía de tórax, medicina interna, radiología, patología, para poderle ofrecer lo mejor a los pacientes. Como mencioné previamente, bueno, en el modelo tradicional en el cual sospechamos, en la clínica familiar sospechan, le piden la placa de tórax, posteriormente, bueno, pues quizá lo puedan protocolizar ahí o probablemente lo envíen a medicina interna y pues el paciente en este ir y venir pierde como 2-3 meses. Lo que se apunta ahora actualmente, y no nada más aquí en México, surgió principalmente en los hospitales de España, es la creación de entidades o unidades funcionales que traten de hacer un diagnóstico integral prácticamente si se pudiera desde el inicio de la sintomatología del paciente y si esto no es posible, al menos desde que ya se tenga una sospecha con los estudios del paciente. Se dice que entre la solicitud de la radiografía, entre que se envía a medicina interna o a neumología o a otro estudio, mínimo, y esto yo creo que nos quedamos cortos, son 12 visitas las que el paciente hace, 12 consultas. Que con el nuevo modelo en el cual empecemos desde conocer los factores de riesgo, concientizar que hay una posibilidad de que los pacientes puedan tener esta neoplasia, de detectar la población de riesgo, de probablemente saber que hay alguna alteración ahí en la radiografía de tórax e inmediatamente solicitar apoyo a radiología y a las otras especialidades, patología, radiología intervencionista, pudiera ahorrarse si existiera esta comunicación entre todas las especialidades, lo podríamos ahorrar a la mitad. Y bueno, esto pues en qué va a impactar, va a impactar en lo que le podamos ofrecer al paciente, en la supervivencia que pueda tener y bueno, a futuro pues se piensa que también sea costo-beneficio, eso todavía no está establecido, no está descrito, pero es más probable que sí impactemos en esto, sobre todo porque ahora, bueno, comparado con, yo tengo poca experiencia, pocos años de apenas estar ejerciendo, pero comparado con lo que dice en la literatura, la presentación de estas neoplasias cada vez es en gente más joven. Eso impacta en qué, en los días de trabajo que puedan dejar, en incapacidades. Pues al final también el impacto no nada más es en la supervivencia o en cuanto a la evolución biológica del tumor, sino también económico. No sé si les queda alguna duda. Si tienen alguna pregunta. Hola, buenos días. Buenos días. Una pregunta nada más. Solo corta, pero así es. ¿Por qué la gente que es gran fumadora, y lo observamos en muchos pacientes de edad avanzada, de 80 hasta de 90 años, se jactan de que fuman y toman alcohol, no desarrollan cáncer? Y en cambio la gente lleva una vida meticulosa, muy ordenada, ese infortunio. Yo lo entiendo por genética o existe alguna otra característica. Sí, bueno, como comenté principalmente, no tiene un solo factor. El cáncer en general, y en este caso el cáncer de pulmón, no tiene un solo factor. Es una enfermedad de múltiples factores. Sí intervienen quizá la genética, de las vías metabólicas que estuve mencionando, pero
sea, lo que sí es un hecho, un 90%, sí depende del hábito tabáquico. Digo, qué suerte que probablemente ese fumador a lo mejor entró en ese 10% que no desarrolló una neoplasia. Pero ese es un componente importante. O sea, sí tiene un gran peso, sí tiene una gran asociación, pero hay otros factores. ¿Tiene algún marcador cromosómico de cáncer de pulmón? Marcador para en cuanto al diagnóstico o en cuanto a respuesta. Sí los hay. O sea, hay varias lesiones en varios cromosomas que estos cromosomas generalmente pues tienen que ver con alguna actividad de oncogenes o de genes supresores. Sin embargo, bueno, es un hecho que aquí no se dispone. Marcadores más que para la activación del desarrollo de la neoplasia en sí, a nosotros nos importa en cuanto a la respuesta que va a tener al tratamiento, y por supuesto que sí los hay. Hasta ahorita son dos los más identificados, que es el factor de crecimiento epidérmico, que es un marcador que tiene que ver con las vías de señalización de la lactosa y demás, que está generalmente en el cromosoma 17, y la del Carras. Pero bueno, ya la identificación del factor de crecimiento ya se está detectando, se está haciendo aquí en México, pues apoyado por la industria, y bueno, esto se ha visto asociado por la respuesta que va a tener si nosotros le damos algún tratamiento. Si fuera el caso, yo creo que si hay apoyo de la industria farmacéutica, habría que armar un protocolo para cuántos pacientes con la sospecha de cáncer pulmonar han entrado al hospital. ¿Usted tiene el número aproximado? Bueno, pues como le comento, doctor, creo que aquí estaba el doctor William, que luego nos anda reclamando que nosotros no vemos pacientes si no tienen diagnóstico histopatológico. Nosotros ya somos lo último. O sea, yo llevo un año aquí, tengo 7 pacientes. En ese año, 7 pacientes llegaron conmigo. Pero estoy segura que aquí están quizá los pacientes de medicina interna que en sus pisos tienen varios pacientes que sospechan, pero bueno, como lo vuelvo a mencionar, son pacientes que ya llegan en condiciones deterioradas, ya no da tiempo a veces ni de hacer el diagnóstico, o bueno, metástasis al sistema nervioso central, bueno, pues hiperfusa de dónde era, ya salió y ya no lo tenemos. O sea, la sospecha de que existe alta, por supuesto que sí existe. Se nos está escapando a nosotros quizá por no pensar, por no actuar antes, pero de que está, yo creo que sí está. Pues el mensaje pues quizá era ese, ¿no? De que yo creo que todos los cirujanos, ortopedistas piden muchas radiografías, o bueno, también los médicos internistas, perdón, en una valoración preparatoria. Pues si pusiéramos un poquito de cuidado, yo creo que sí detectaríamos más. Pero le vuelvo a repetir, obvio que sí es más trabajo, sí, es más trabajo para todos. Pero quizás si lo hacemos de forma enlazada, apoyada, pudiéramos diagnosticar más casos. Por supuesto, pues si es la número 1, o sea, no puede ser que en un año yo nada más haya tenido 7, si tomamos en cuenta las cifras que dicen ahí. Yo creo que es voluntad. Y le digo lo de los cromosomas porque se está haciendo tamiz corto, tamiz ampliado, y ahora ya se está haciendo otro tipo de tamiz. Pues yo creo que lo único que falta, es que alguno de los jóvenes se interese en esto. Con estos 7 pacientes vamos para adelante. Ya todo lo que hubo atrás lo tomaremos como historia, como antecedentes de esta institución. Yo le aseguro que de esto hay un montón. Basta ver por la ventana que
enfermeras, químicos, técnicos, médicos, residentes internos fuman. El fumar no es malo, pero sí causa daños. Y no hay enfermedad, hay enfermos. La enfermedad puede ser general, pero cada enfermo va a responder de acuerdo a su idiosincrasia, metabolismo y todo lo que conlleva eso. Cáncer y obesidad también. Pues sí, y bueno, cabe, o sea, quizá yo creo que nosotros, bueno, se cometió el error de decir, bueno, cáncer ya es igual a allá, ya no hay nada. Por supuesto que, bueno, podemos, siempre hay algo que ofrecer. Aún en etapa avanzada no le vamos a prometer la curación, pero bueno, podemos prolongarle un poquito la supervivencia y quizá en ese tiempo el paciente, depende de lo que quiere el paciente, ¿no? O poderle ofrecer una mejor calidad de vida. Claro. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Gracias. Bueno, también avisarles también a a todas las personas que están acá, ya también se está transmitiendo en vivo vía internet. Entonces, inclusive si están de vacaciones y quieren ver las sesiones generales, pueden checarlas en la mañana. Sí, o hasta se puede checar hasta cualquier celular que tenga servicio de internet, también pueden verlo en vivo. Por si están aburridos o quieren ver algo interesante.